fondo. Para que el Congreso sea mejor, ¿por qué eliminar la inmunidad parlamentaria sería uno de los caminos? No estoy tan seguro de eliminarla, pero sí revisarla. La inmunidad parlamentaria ha terminado siendo esta suerte de mecanismo de protección casi contra todo. Y la verdad que, digamos, la figura tenía como propósito efectivamente proteger a los parlamentarios, pero en el ejercicio de su función, ¿no? Vale decir, por ejemplo, cuando el parlamentario investiga o se presenta proyectos de ley, cuando da opiniones sobre temas, pero acá resulta que esta es una protección con todo. Por ejemplo, un parlamentario no puede ser protegido por la inmunidad sobre hechos ocasionados antes del ejercicio de su función. Por ejemplo, cuando hay temas de flagrante delito, o cuando, por ejemplo, un parlamentario tiene todo el derecho de expresarse libremente como cualquier ciudadano. Sí. Pero si yo difamo, a mí me pueden demandar, a un parlamentario no, y entonces un parlamentario tiene cancha libre para hacer y deshacer en relación a sus opiniones sobre terceras personas. Entonces tú ves, por ejemplo, que los parlamentarios no solo en muchas ocasiones, y por cierto no todos, ¿no? Pero algunos aprovechan sí, invitan a una persona, a un funcionario, en fin, a las comisiones, y tú ves pues un maltrato enorme, ¿no? Irresponsable. Pero nadie les puede decir nada porque tienen justamente la inmunidad. Entonces la inmunidad tiene que ser regulada de tal forma que sea efectivamente usada y de manera adecuada en los casos que corresponden. Tú lo que tienes ahora es que eso, aparte de cubrir todo, es el manejo que se hace en el sentido más negociador del término. Entonces, yo te protejo a ti, sea cual la razón que se te está imputando, porque tu voto me es favorable para terceras cosas, ¿no? O yo voto por ti en esta oportunidad y tú por mí en la próxima, ¿no? Esto ha degenerado. Y además, está el nivel de protección, sobre todo con personajes que han ocasionado escándalos y por lo tanto una mala imagen sumando una mala imagen al Parlamento, que hace justamente eso, que la reputación ya del conjunto se viene abajo cada vez más. Hay un caso de inmunidad parlamentaria por levantarse, que es el de Edwin Donaire. Así ¿Qué es. opinión tiene usted ahí? Bueno, por ejemplo, este es un caso en donde la inmunidad está construida además con una serie de procedimientos, normas, que fácilmente se pueden saltar o alargar los plazos. El señor Donaire se le ha debido levantar la inmunidad hace rato. Y este señor debió estar pagando lo que justamente la justicia ha señalado. Y como él, muchos. Recordando para el caso de Edwin Donaire, él cometió el robo de gasolina según sentencia judicial cuando él era comandante general del ejército. Así es correcto eso, ¿no? Otra forma de mejorar la política es el voto preferencial. Así es. ¿Ahí qué opina usted? ¿Hay que eliminarlo? Hace años escribo en contra del voto preferencial. ¿Sí? Entonces, ¿por qué eliminarlo? Porque tenemos voto preferencial nosotros de manera continua desde el año 85 y Perú es el primer país que incorpora el voto preferencial en la del época año 78 para la Asamblea Constituyente. Estamos hablando de 40 años, ¿no? Entonces, en 40 años uno puede sacar, digamos, un balance. Y el balance es negativo. ¿Por qué el balance es negativo? En primer lugar, más allá de que sea popular, porque a la gente le gusta, lo que ocasiona son dos cosas. En primer lugar, que los partidos políticos no puedan desarrollar una campaña única, disciplinada, coherente sería el término más adecuado, porque
se convierten en 130 mini campañas. Cada uno vela por sí solo. ¿Qué cosa los une? El mismo color de camiseta, nada más. Tú te conviertes en mi competidor. Y incluso se llega a niveles exacerbados, donde la competencia es de tal naturaleza que se hacen pues zancadillas y de todo. Pero más allá incluso de eso, tú tienes 36 escaños en Lima y tienes la última vez 10 partidos inscritos. En vez de tener 10 partidos que le dicen a la ciudadanía esto es lo que vamos a hacer por Lima, resulta que tenemos en realidad 36 por 10, ¿no? Porque eran 10 partidos inscritos por 36 escaños, 360. De 10 pasamos a 360 porque cada uno hace su propia campaña. Esto se convierte ¿qué? En un mercado persa, ¿no? Pero además hay el otro tema. Si ya hay un problema para el control del dinero en los partidos en general, con el voto preferencial esto es casi imposible. Ni el propio partido, que es responsable de la OMP, puede ejercer sobre sus candidatos, la mayoría invitados, Sí. un control sobre el dinero, ¿no? Y entonces Dinero que ellos reciben para financiar sus propias campañas. así es, y que no reportan a la central del partido. El voto preferencial además ocasiona lo siguiente: si yo soy parte de un partido, hago elecciones internas y además consigo que en el orden de la lista están aquellos que van a representar finalmente al partido que tiene este conjunto de programas. Pero resulta que tú, por determinadas circunstancias, tienes más dinero que yo, ¿no? Y entonces vas a hacer mejor campaña o campaña que puede llegar a más. El voto preferencial, por su propia dinámica, entonces abre la posibilidad a que muchas personas que no son del mundo de la política y que por variadas razones se meten a ella, salen muchas veces elegidos. El voto preferencial entonces es, digamos, un elemento que ha colaborado al deterioro de los partidos y también, porque así ingresan al Parlamento, el deterioro del Congreso. Fernando, ¿cómo mejorar la ley nefasta? Así la calificó el presidente del Congreso, pero va muy a tono, que intentó ser la ley de desarrollo de la reforma que hemos aprobado sobre el financiamiento de los partidos políticos. ¿Qué hay que hacer ahí? En primer lugar, deshacerse de mala ley. Hay que aprovechar la oportunidad para discutir más artículos de la parte del financiamiento de la ley de organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque no es suficiente. No es suficiente. Por ejemplo, sí, acá viene uno de los ejemplos. En realidad lo que dice la ley que ha sido ratificada, la ley de reforma, son sobre todo dos figuras. La primera te dice que se crea una figura de sanción penal que no existía. Eso está bien, hay que hacerlo. Se adelantó esta ley creando la figura, decía, de financiamiento delictivo. Pero no todo financiamiento ilegal es delictivo. Por ejemplo, si hoy día ya no puede una empresa financiar, pero imaginemos que una empresa formal ha financiado a un candidato. No, ese no es financiamiento delictivo. En segundo lugar, no puede la OMP, porque ahí se le atribuye, crear un sistema de cumplimiento de normas y designar a los partidos, si ellos quieren, de un oficial de cumplimiento, que sería el encargado y responsable de crear un sistema al interior de los partidos que esté atento, pero que además desarrolle una serie de mecanismos para que cualquier problema derivado de corrupción, esto salta una alerta, ¿no? Como hay empresas, sí. Como hay en las empresas que se está expandiendo en la administración pública. Yo estoy de acuerdo en que exista, lo tiene que crear el partido bajo su responsabilidad y no la OMP, porque además decía la norma que el informe de la OMP libera de responsabilidad civil y penal al partido.
cortándole justamente una de las funciones constitucionales al Ministerio Público, que es el encargado de la investigación justamente y de la denuncia de todo tipo de figura penal. Palacio de Gobierno va a convocar a expertos que ayuden a elaborar las propuestas de reforma política. ¿Qué va a responder si lo llaman? No creo que me llamen, pero yo he colaborado, si se quiere, de alguna manera escribiendo, proponiendo. Todos estamos dispuestos a colaborar. Muchas gracias. No, gracias a ti, Yusuf.